En este problema nos entregan la siguiente figura y las longitudes de los segmentos que se observan. Y con esos datos nos piden calcular cuántos valores enteros puede tomar la longitud del segmento AC. Entonces, comenzamos. Para resolver el problema vamos a utilizar el teorema de la existencia. Tenemos acá dos triángulos, uno por acá y otro por acá. En esos dos podemos utilizar ese teorema. Vamos por acá para empezar. Sabemos que la longitud de uno de los lados está siempre entre la suma y diferencia de los otros dos. Entonces vamos a empezar por el triángulo que está por acá, por el triángulo ABC. Sabemos que se cumple que X está entre la diferencia y la suma. La diferencia de estas dos longitudes es 2. Y la suma es 16. Y también en este otro triángulo se cumple el teorema de la existencia. Ese X está entre la suma y diferencia. La diferencia es 1. 5 menos 4 es 1. 5 más 4 es 9. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos con estos intervalos. Necesitamos la intersección. Vamos con este intervalo. Tenemos 2 y 16. Entonces este intervalo va de 2 a 16, pero no toma los extremos. Lo ponemos así. Vamos con el otro. De 1 a 9. El 9 lo podemos poner por acá. Y va de 1 a 9. De 1 a 9. Y tampoco toma los extremos. Están abiertos. Y observamos que la intersección la tenemos por acá. Entonces X debe estar en este intervalo. De 2 a 9. Ahora, y es abierto acá y abierto acá. Vamos a buscar los valores enteros que puede tomar X. Y esos son el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8. Tenemos 3 y 6 valores enteros. Y esta es la respuesta. En este problema tenemos el triángulo ABC y el triángulo ADC, tal como lo vemos ahí. Y tenemos las longitudes de estos lados. Con esa información nos piden hallar cuántos valores enteros puede tomar la longitud del segmento AC. Entonces, comenzamos. Para esto vamos a utilizar el teorema de la existencia. Para este triángulo y para el otro que vemos acá. Entonces vamos a empezar por este triángulo. Sabemos que la longitud de uno de los lados está siempre entre la diferencia y la suma. Para el triángulo ABC, la diferencia de estos dos lados es 1, de esas dos longitudes. Y la suma es 7. Y para el otro triángulo, para el triángulo ADC, de manera similar, X está entre la suma y diferencia de esas longitudes, de las otras dos, de esta y de esta. En este triángulo, la diferencia de estas longitudes es 2 y la suma es 12. Ahora vamos a intersectar esos dos conjuntos. Vamos a tener lo siguiente. Que X estará entre 2 y 7. De aquí podemos obtener los valores que puede tomar X. Los valores enteros. Los valores enteros son el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces tenemos
aquí 4 valores enteros para x. Y esta es la respuesta. En este problema nos entregan el siguiente triángulo, el triángulo ABC, y nos entregan la longitud de este segmento y de este otro. Y también nos dicen que el punto M es punto medio del segmento AC. Con esos datos nos piden calcular la longitud del segmento BM, pero esa longitud máxima. Y también nos dicen que SX, que representa la longitud de este segmento, es entero. Entonces comenzamos. Si tenemos puntos medios hay que pensar en base media. Y vamos a realizar un trazo para eso. Vamos a trazar la base media. La base media de ese triángulo, que será paralelo a este lado. Entonces este punto, si es base media este segmento en primer lugar tiene una longitud de 2, que es la mitad de la longitud de este segmento. Y este punto es punto medio del segmento BC. Si es punto medio, estos dos segmentos tienen la misma longitud. Si todo es 6, por acá tenemos 3 unidades y por acá también. Y luego observamos en este triángulo que vemos por acá. En este triángulo se cumple el teorema de la existencia. Uno de los lados, por ejemplo x, está entre la suma y diferencia de los otros dos. Los otros dos son estos. La diferencia es 1 y la suma es 5. Si nos dicen que x es entero y nos piden el máximo, entonces escogemos y ese es el número 4. Y esa sería la respuesta. En este problema nos entregan la siguiente figura y las longitudes de algunos segmentos como observamos ahí. También nos dicen que la longitud del segmento AC es igual a x y ese x es entero. Y justamente nos piden ese x pero mínimo. Entonces comenzamos. Empezamos por este triángulo. En ese triángulo vemos que es un triángulo rectángulo. Sabemos que este ángulo y este ángulo son ángulos agudos. Si son agudos son menores que 90. Por lo tanto, si observamos este ángulo y este ángulo. A este ángulo se le pone 5 y a este ángulo se le pone x. Si él es mayor, entonces x es mayor que 5. O 5 es menor que x. Vamos a empezar por ahí. De aquí empezamos diciendo que 5 es menor que x. Por el teorema de la correspondencia. Y ahora observamos este triángulo. Vemos que conocemos los lados y sabemos que la longitud de uno de los lados se cumple esto y el teorema de la existencia por acá. Si x es uno de los lados, ese lado está entre la suma y diferencia de los otros dos. La diferencia de estos dos, de estas dos longitudes, es 2 y la suma es 10. Y luego vamos a intersectar estos conjuntos. Por lo tanto, de acá vamos a obtener el intervalo de x, que es este que vemos acá, que está entre 5 y 10. Y con eso podemos obtener lo que nos piden. Nos piden el x mínimo, pero que sea entero. Y ese es x mínimo es igual a 6. En este problema nos entregan la siguiente figura y algunos datos, como por ejemplo la longitud de este segmento, de este otro y también de este. Nos dicen que la longitud del segmento AD es x. También vemos unos ángulos acá con la misma medida. Con esos datos nos piden calcular cuántos valores enteros puede tomar x. Entonces comenzamos.
Si vemos acá algunos ángulos, hay que tener cuidado. Por ejemplo, podemos completar por acá. Si le pongo beta, este ángulo es alfa más beta. Y luego, por el teorema de la correspondencia, sabemos que a mayor ángulo se le pone mayor lado. En este triángulo, en el triángulo ABD, vemos que este ángulo es mayor que él. Por lo tanto, este lado debe ser mayor que este lado. O la longitud de este lado es menor que la longitud de este otro lado. Empezamos por ahí. X es menor que 7. Y ahora observamos también, de nuevo, el mismo triángulo, el triángulo ABD. Pero en este caso vamos a usar el teorema de la existencia. Conocemos este lado y este lado no. Entonces aquí podemos decir que la longitud de ese lado se cumple esto y se cumple el teorema de la existencia. X está entre la suma y diferencia de los otros dos lados. La suma es 12 y la diferencia es 2. Ahora tenemos estos dos conjuntos y hay que intersectarlos. Entonces, la intersección es este conjunto de 2 a 7. Nos dice que X es menor que 7. Y de acá obtenemos lo que nos piden. Calcular cuántos valores enteros puede tomar X. De acá podemos tomar el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, tenemos 4 valores enteros. En este problema tenemos la siguiente figura y algunos datos que vemos por ahí. También nos dicen que la longitud del segmento AC más la longitud del segmento BD pertenece a los enteros, es un número entero. Y nos piden esa suma de segmentos, pero la máxima. Entonces comenzamos. Vamos a empezar por el segmento AC. Tenemos acá el segmento AC. Pertenece a este triángulo, es un lado de ese triángulo y también es un lado de este otro triángulo. Como son triángulos, podemos utilizar el teorema de la existencia por acá. Para este triángulo primero. Entonces decimos que el segmento AC tiene una longitud. AC tiene una longitud que está, si estamos en este triángulo, comprendido entre la suma y diferencia de los otros dos. La diferencia es 2 y la suma es 14. Y también se cumple que en este triángulo, la longitud de este lado, la longitud del segmento AC está entre la diferencia, que es 2, y la suma, que es 8. Tenemos por acá. Ahora vamos a intersectar estos dos conjuntos. Entonces de acá obtenemos el intervalo de AC. Y eso es igual a 8 por acá. Y por acá es 2. 2 por acá. Ahora vamos con el otro segmento, el segmento BD. El segmento BD lo tenemos por acá. Y tenemos un triángulo también por acá y otro triángulo por acá. Vamos primero con este triángulo. Vamos a hacer lo mismo. La longitud de este lado está entre la suma y diferencia de estos dos. La suma es 11 y la diferencia es 5. Y ahora vamos con el otro triángulo, BD. BD está por acá y este es el otro triángulo. Esa longitud BD está entre la suma y diferencia de estos dos lados, de la longitud de estos dos lados. La suma es 11 y la diferencia es 1. Entonces,
Vamos a intersectar estos dos conjuntos. BD está entre 11 y 5. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar este conjunto y este otro y vamos a sumarlo. Vamos a sumar el segmento AC, la longitud de este segmento, más la longitud del segmento BD. Lo tenemos por acá. Acá sumamos estos dos y sumamos estos dos. Si sumamos estos dos vamos a tener 7. Si sumamos estos dos vamos a tener 19. Como nos piden la suma de las longitudes de estos dos segmentos, pero la máxima, entonces ese máximo debe ser menor que 19, pero debe ser entero, entonces es 18 y ahí lo tenemos.